que se regale a usted mismo 30 minutos para recibir palabra de Dios esta tarde aquí en este lugar. Pienso que no lo pensé, lo que voy a decir ahora, lo que ha sucedido esta mañana acá, al presentarle a la iglesia la resolución febrero del 2026, la ofrenda Luz Menotti en memoria, no tuve en cuenta la coincidencia, por decirle de alguna manera, que este evento y este reconocimiento y esta resolución tienen con el mensaje que voy a compartir con ustedes hoy. Pero Dios sí lo sabía. ¿Amén? Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, el cuarto de los Evangelios, en el orden en el que aparece en la mayoría de las Biblias, las versiones, diferentes versiones, o traducciones, mejor dicho. Y vamos a ver en un minuto, vamos a ver el verso 21. Febrero 9, comencé un énfasis, una serie, afirmando algunas cosas que la Biblia dice con relación a nosotros, los creyentes. Lo primero que vimos fue, soy hijo. La Biblia revela que todos los que hemos invocado a Cristo para salvación, por la gracia de Dios, somos hijos de Dios. Y eso tiene profundas implicaciones para nosotros. Si somos hijos de Dios, entonces nuestra manera de vivir, comportarnos, va a dar evidencias de esta relación. Les decía, la semejanza es la prueba de la relación. Y recuerdo que usé como ilustración el hecho de que me he dado cuenta cuánto me parezco a mi padre, físicamente, en algunos otros aspectos también. La semejanza es prueba de la relación. El nuevo nacimiento, el primer mensaje tenía que ver con eso, produce también un nuevo comportamiento. Tiene que estar ahí. Y con todo esto, vimos tres verdades fundamentales. Hablamos de la dignidad del creyente. Usted es un hijo de Dios. Del destino del creyente. Y también hablamos de la devoción del creyente, que haber nacido de Dios produce una esperanza viva para el futuro, y esa misma esperanza nos motiva a una vida de devoción en el presente, ahora. En la escuela dominical hemos estado tocando por 4 semanas un tema que es una extensión de lo que somos. No solamente somos hijos, somos también discípulos del Señor Jesucristo. Y en la clase que hemos dado hemos visto la importancia del llamado de seguir a Jesús y lo que esto significa en la práctica, en nuestro andar cristiano, en nuestro andar diario como cristianos. Hemos visto el costo, el precio del discipulado. Hay un precio por ser un discípulo de Jesús. Hemos visto que seguir a Jesús significa vivir una vida de total entrega a Él para su gloria. Que seguir a Jesús significa poner a un lado como secundarias todas las demás cosas de este mundo para vivir con una sola delante de nosotros, honrar al Rey, honrar al Señor de señores. Vimos que seguir a Jesús es vivir con una entrega radical para su gloria y vivir con una gozosa dependencia del Señor, de su gracia. También vimos en las clases que seguir a Jesús es vivir fielmente adheridos a su persona. Que seguir a Jesús es vivir confiado totalmente en su soberanía, en su autoridad, en toda esfera y sobre cada detalle de nuestra vida. Que seguir a Jesús es vivir una vida de obediencia urgente a su misión. Y con esta última declaración o afirmación voy a conectar el mensaje hoy en el contexto de esta mesa y de haber adoptado la resolución misionera que acabamos de adoptar hace unos minutos. Quiero compartir algo que conecta profundamente con la vida y la responsabilidad de un hijo que también es discípulo
soy hijo de Dios, soy discípulo, soy enviado. Sin duda este es un tema sobre el que se ha hablado mucho cuando hablamos de ser enviados, de que los cristianos hemos sido enviados en misión, que estamos continuamente en misión. Se ha hablado mucho de esto, de hecho es posible que algunos estuvieran esperando que el texto base, el texto fundamental fuera Mateo 28, 19 y 20, al 20, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos. O Marcos 15, 16. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y estos son pasajes esenciales en lo que tiene que ver con nuestra misión. Son los más usados quizás porque son los más directos, son los más sencillos, quizás los más fáciles de recordar, pero son cruciales para nosotros entender la gran comisión que el Señor nos ha dado. Pero realmente la gran comisión no es algo que nosotros debemos simplificar o reducir solamente a un par de porciones de la Biblia, a un par de versos de la Biblia o a un pasaje específico. En más de una ocasión el Señor Jesucristo se dirigió a sus discípulos y los comisionó, los envió en más de una ocasión. Así que la gran verdad, la gran idea esta mañana es que todo hijo de Dios es un discípulo de Cristo, llamado a seguir a Jesús y como comisionado para llevar el Evangelio a los perdidos. Solamente en un periodo de 40 días entre la resurrección y la ascensión, 5 veces Jesús enfatiza o presenta de alguna forma el corazón de la gran comisión. Y cada una de esas declaraciones es interesante, que introduce algo diferente o aporta un elemento diferente, algo nuevo. No hace el mandato diferente, pero enriquece. Cada una de estas declaraciones tiene algo en particular. Por ejemplo, Mateo 28, la gran comisión, es un mandato, es una orden. No es una sugerencia, es un mandato a todos los creyentes. En Lucas capítulo 24, Jesús, por ejemplo, destaca 3 conceptos del Antiguo Testamento e ilumina a los discípulos para que comprendan estos aspectos. Cristo habla de la crucifixión, Cristo habla de la resurrección, pero habla también de la proclamación del Evangelio. Yo pensaba en esto mientras yo decía, ¿quién nos ha dicho a nosotros que nosotros podemos escoger ignorar el tercer aspecto? Hablamos de la crucifixión, hablamos de la resurrección, pero por alguna razón muchos cristianos han decidido ignorar lo que tiene que ver con la proclamación del Evangelio. En Hechos 1:8, lo veíamos esta mañana en la escuela dominical, se introduce el aspecto del Espíritu Santo para nosotros ser testigos efectivos del Señor Jesucristo, para poder testificar. Dios, por medio del Espíritu Santo, la Biblia revela, nos da la capacidad y el poder para cumplir la misión. Así que teniendo todo esto en cuenta, vamos al pasaje de hoy, Juan capítulo 20, verso 21. Les voy a leer desde el 19 para tener el contexto un poquito más expandido. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Esta es la primera aparición de Jesús a los discípulos como grupo, no individual, después de su resurrección. Y la pregunta, imagínense, es la primera ocasión en que los discípulos están reunidos después de la resurrección y Jesús se aparece.
Llega Jesús resucitado, están todos los discípulos. Esta mañana parte de la clase nos enseñaba y nos decía cómo Jesús dedicó tiempo para enseñarles a ellos, para precisamente hacer los discípulos, ¿verdad? Como maestro. Bueno, la pregunta es, Jesús resucita, se aparece a los discípulos en su grupo, ¿de qué van a hablar? ¿Cuál es el tema de la conversación? Esto es importante porque cualquier cosa que Jesús fuera a decir a este grupo, sin duda iba a ser algo de gran importancia. Ahora, tenga en cuenta todo lo que ha pasado y cómo se encontraban los discípulos en ese momento. De esto nos hablaba también la clase esta mañana. Tenían miedo, dice el verso 19, estaban escondidos. Y de repente Jesús se aparece en medio de ellos y viene y les dice paz a vosotros. Un saludo muy común, algo cotidiano del diario vivir, en el contexto del Nuevo Testamento, pero que aquí tiene una implicación mucho más profunda. Paz a ustedes que están desesperados porque no pudo la tumba retenerme. Bendito sea Dios. Lucas dice que los discípulos pensaron que estaban viendo un espíritu, nos salió un fantasma. Y el primer tema que el Señor resucitado trata con los discípulos es el tema de su propia resurrección. Y el escenario es bien dramático. Dice que les muestra las manos y les muestra las heridas, el costado. Lucas 24 dice que los discípulos se alegraron, se llenaron de gozo. ¡Wow! ¡Qué alivio! Y el segundo tema que introduce una vez que habla de la resurrección, ¿sabe cuál es? Es el de la gran comisión. Tiene que ser importante, que es el tema que Jesús trata con los discípulos luego de haber resucitado, cuando los encuentra, cuando está con ellos en grupos, su resurrección y la gran comisión. Y hay una conexión, una inevitable conexión, diría yo, entre la misión de Jesucristo y el discípulo de Cristo. Verso 21, entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y aquí queda bien claro para nosotros. Soy hijo, soy discípulo, soy un enviado, soy un embajador. Esto es lo último que Pablo dice de nosotros. Somos embajadores. Y alguien puede pensar es simplemente directo. No hay más nada que extraer de este mandato. Nosotros también somos enviados. Pero yo quiero que ustedes presten atención a una palabrita. La palabra del término es cómo. Sé cómo quiere decir de igual manera, de la misma manera. Y esta declaración de Jesús, como el Padre me envió, así les envío yo también a ustedes, tiene profundas implicaciones para nosotros como hijos de Dios, discípulos enviados. Alguien puede argumentar, si quiere, que aquel encargo, aquella comisión del Cristo resucitado fue para el grupo de discípulos a quienes se le apareció. Pastor, pero eso fue para ellos, eso no tiene que ver con nosotros. Pero si nosotros vamos solamente a Juan, ahí mismo, capítulo 17, cuando a pocas horas de Jesús, el Señor ser entregado, intercede por los discípulos, está orando. Nos vamos a dar cuenta de que esa comisión no fue un encargo exclusivo para los primeros discípulos. En el verso 18 de Juan 17, mire cómo ora Jesús. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. En el verso 20 dice, bueno, todavía está hablando de los discípulos. En verso 20 está su nombre escrito. ¿Usted no sabía que su nombre estaba en la Biblia? Y no el nombre que te dieron, el nombre como discípulo. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mas no ruego por esto que me has dado ahora aquí al momento, sino también por Ruth, y por Georgette, y por ti, y por mí. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora sí, el ruego es por nosotros. Si la intercesión de Jesús en Juan 17 es por nosotros,
la comisión de Jesús es también para nosotros. No lo podemos separar. No es solamente que seamos uno en intimidad y comunión con Dios, uno en la unidad con los demás creyentes, sino que también seamos uno en la misión que nos ha encargado. Es por eso que la forma en que nosotros respondamos a la pregunta que está implícita en Juan 20:21 es esencial para saber cómo vamos a responder nosotros, cómo nos toca responder a nosotros. Y la pregunta tiene que ver con ese cómo. ¿Cómo envió el Padre a Jesús y qué implicaciones tiene eso para nosotros? Y pienso que sí, muchas iglesias y muchos cristianos no están más involucrados ni profundamente comprometidos con la gran comisión, o que sí, no somos más efectivos en la forma en que cumplimos la gran comisión, tiene que ver en parte con el hecho de que no le hemos prestado atención al cómo. De hecho, es posible que cuando yo diga cómo, y cuando hablemos de cómo, lo primero que pensemos sea en programas, sea en eventos, sea en métodos, evangelismo esto, evangelismo lo otro. Pero el cómo al que yo me estoy refiriendo hoy no tiene que ver simplemente con una estrategia o un método, sino con lo que este versículo, esta declaración de Jesús propone. Como el Padre me envió, tiene que ver con actitud. Y esto nos habla a nosotros directamente. Con nuestra actitud, con cómo respondemos. Piensen en esto, y le voy a dar un punto a los que les gustan las notas y los puntos. Piensen en esto. ¿Cómo? Como el Padre le envió para relacionarse con el hombre, así también nosotros hemos sido enviados. Como el Padre envió al Hijo para que se acercara, para que llegara, para que se relacionara con el hombre, dice así también, de esa manera, nosotros también somos enviados. ¿Y sabe de qué habla eso? Eso habla de presencia, eso habla de cercanía, eso habla de participación, eso habla de identificación. Juan 1, verso 14 dice, y aquel verbo, hablando del Señor Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, pero ya habitó entre nosotros. Ese es el principio. Nosotros también hemos sido enviados para estar cerca. Nosotros también hemos sido enviados para relacionarnos, enviados para entablar relaciones genuinas que produzcan nuevos discípulos de Cristo. Relaciones genuinas que acerquen a las personas a Dios. La intención de Jesús no fue aislarnos a nosotros del mundo. De hecho, la oración de Juan 17 dice, no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Pero también dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Soy enviado, somos enviados para estar cerca, para relacionarnos, para llegar a las personas. Y a menos que nosotros entendamos esto, no vamos a darle a la gran comisión la prioridad que requiere. Se ha hecho ya famosa en los pocos meses que lleva como nuevo director ejecutivo de la Convención Bautista de Florida, el doctor Stephen Rummage. Se ha hecho ya famosa entre los pastores una ilustración que él hace contando una historia en uno de sus viajes misioneros a El Salvador. Dice Dr. Rummage que él va a El Salvador y va en un auto, lo llevan en un vehículo por la carretera y van a cierto lugar, y delante de él va un bus escolar, una guagua escolar como la que hay aquí, pero que la convirtieron parece que para pasaje, la usan para pasaje, allá transporte. Y dice que él va detrás de este vehículo y él está practicando de este carro, de esta guagua, y que él está practicando su español. Y nota que en la parte de atrás de la guagua, en un lado de la guagua, dice Dios es amor,
en el otro lado de la guagua. Y él lo dice en español. Bueno, no con el acento nuestro, pero lo dice, ¿no? Porque Dios es amor. En el otro lado dice Dr. Rubens que la guagua dice, Jesús es mi amigo. En un lado, Dios es amor. En el otro lado, Jesús es mi amigo. Y en el centro, un cartel que dice, mantenga la distancia. Y esta historia, Dr. Rubens la usa para confrontarnos con la idea de que muchas veces los cristianos actuamos de la misma manera. Le decimos a este mundo, Dios es amor, Jesús es mi amigo, mantenga la distancia. Lo hacemos entre nosotros mismos como creyentes. Lo hacemos incluso, lamentable y tristemente, dentro de la misma iglesia. Entre cristianos. Si no estoy hablando de otra iglesia, estoy hablando de esta. Lo hacemos entre nosotros. A nuestros hermanos en Cristo, Dios es amor. Jesús es mi amigo, pero mantén la distancia. Mantén la distancia porque tú no me caes bien. Mantén la distancia porque ya hemos tenido algún que otro roce. Y yo digo, ¿cómo se sentirá el corazón del Señor? ¿Y cómo vamos a ganar a este mundo? No estoy pensando ahora hacia afuera, estoy pensando hacia adentro. Si aquí adentro nosotros decimos, Dios es amor, aleluya. Jesús es mi amigo, oh, bendito sea Dios. Mantén la distancia. Hermano, eso tiene que morir. Eso tiene que morir. Pero no solamente, si lo hacemos entre nosotros y no nos sabemos llevar bien, ni siquiera entre nosotros. Si no nos acercamos entre nosotros mismos, mucho menos nos acercamos a los que se pierden. Son enviados para estar cerca. No podemos ganar a un mundo que se pierde si todo lo que hacemos es poner un cartel o mensajes bien redactados en Facebook. Estuve leyendo un artículo de la Coalición por el Evangelio y dice que el evangelismo más efectivo, dice este artículo, tiene lugar dentro del contexto de relaciones en la que la vida del cristiano, se pone en evidencia. El evangelismo efectivo tiene lugar dentro del contexto de relaciones, lo dice, en las que la vida del cristiano se pone en evidencia. Acercarnos, llegar a la gente, entablar relaciones, pero al hacerlo es importante que seamos genuinos. La gente debe saber desde el principio quiénes somos y qué representamos. La gente necesita saber eso. Nosotros no somos cristianos encubiertos. Me voy a hacer amigo de alguien, pero no le voy a decir que soy cristiano. Un día voy a salir del closet. Espiritualmente hablando. No podemos practicar un cristianismo encubierto. Dice relaciones, el evangelismo efectivo está en el contexto de relaciones en las que la vida del cristiano se expone. Se deja ver lo que un cristiano es. Piense si eso no fue lo que hizo el Señor Jesucristo. El Padre envió al Hijo con una identidad clara, desde el principio, como el Mesías, como el Salvador. Él no envió un redentor encubierto. Nosotros de igual manera necesitamos acercarnos a otros genuinamente. Y no solamente podemos, hermanos y hermanas, sino que lo necesitamos. Como el Padre le envió para que se relacionara con las personas, nosotros también hemos sido enviados para relacionarnos. Hemos sido enviados para eso, para relacionarnos. Pero quiero que piensen otra cosa más. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo? Como el Padre le envió en obediencia, así también somos nosotros enviados. La clase tenía que ver con esto también. ¿Cómo cumplió el Hijo la misión que el Padre le envió a cumplir? ¿Cómo la cumplió? Lo hizo por medio de un sometimiento diario y continuo
a la voluntad del Padre, a la dirección del Padre. Mire, por ejemplo, en Juan capítulo 5, verso 19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Juan 3:34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, sometido al Padre, obediencia al Padre. Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. No habló ni siquiera por su propia cuenta. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, ¿a quién oigo? Al Padre, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él obedeció el plan del Padre, escuchó la voz del Padre, actuó en la dirección que el Padre le dio, habló lo que escuchó del Padre. Y nosotros, como hijos de Dios, como discípulos que hemos sido enviados, como redimidos de Dios, nuestro propósito es glorificar a Dios cumpliendo la misión que nos ha encargado. Y esto lo vamos a lograr, lo vamos a alcanzar siendo obedientes a la voluntad, siendo obedientes a la voz, siendo obedientes al plan y a la dirección de Dios para nuestras vidas. La hermana Berenice nos decía esta mañana: una vez que somos discípulos, necesitamos permanecer en obediencia. El éxito de la misión y de cumplimiento de la misión para nosotros radica en nuestra obediencia y sometimiento diario a Dios. Y eso es bueno por muchas razones, pero menciono algunas. Es bueno porque purifica, define el mensaje, pero no solamente el mensaje, el método, incluso define la autoridad. En otras palabras, todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a hablar es lo que el Señor nos ha dado para hacer, es lo que el Señor nos ha dado para hablar. Y eso es bueno también porque nos da confianza, podemos relajarnos. Varios de ustedes que han estado compartiendo los sábados cuando distribuimos alimentos, compartimos el Evangelio, invitamos personas a la iglesia y les hablamos del Señor. Muchos de ustedes se han acercado a mí y me han dicho: pastor, no quieren oír, me rechazan. Les digo: ¿puedo orar por ti? No, yo quiero orar por mí. ¿Me quieren invitar a la iglesia? Yo no estoy aquí por la religión. Yo vine aquí a buscar jamón. Ayer me contaba la hermana Ana, que estaba acá también, que se le acercó a una señora y le dijo: mantén la distancia, yo soy musulmana. Espero que los hermanos que estaban repartiendo comida no le dieron intencionalmente carne de puerco. Pero déjeme decirle algo: cuando usted lo ha hecho, usted ha sido simplemente obediente al Señor. Eso es lo que usted está haciendo. Y cuando en obediencia, escuche, hablamos las palabras que el Señor nos da, nos movemos en la dirección en la que Dios nos traza y nos lleva. Cuando obedeciendo al Señor nos acercamos a quien Dios nos ha dicho que nos acerquemos y no nos rechazan o no nos ignora, tranquilo, usted está siendo obediente y eso es lo que cuenta delante de Dios. De hecho, no es a usted a quien están rechazando. No se me achicopale, como decimos en Hidalgo. No se me desanime. Usted siga siendo desobediente, porque como el Hijo fue enviado en obediencia, así también usted y yo hemos sido enviados en obediencia. Hemos sido enviados para relacionarnos, para acercarnos a la gente. Hemos sido enviados en obediencia. En último lugar, hemos sido enviados. Y aquí de nuevo conectamos con la clase. El Señor por algo está insistiendo en esto. En el poder del Espíritu Santo. Como el Padre le envió al Hijo en el poder del Espíritu Santo, así hemos sido también nosotros enviados.
verso 22, y dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Este es un versículo históricamente que ha generado debate. Hay diferentes opiniones. ¿Qué quiso decir el Señor ahí? Está contradiciendo Hechos 1:8, está contradiciendo Hechos 1, Hechos 2, la venida del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué quiere decir? Bueno, hay varias ideas, formas de entender lo que Jesús está diciendo aquí. En primer lugar, algunos dicen que fue una dotación preliminar del Espíritu para prepararle para Pentecostés, como que el Señor le estaba dando un preview, ¿verdad? Un avance de lo que iba a pasar en Pentecostés. Otra forma de verlo es que es una promesa simbólica del don del Espíritu que se cumpliría unos días más adelante. Pero para interpretar la Biblia, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es precisamente la intención del escritor inspirado. ¿Cómo escribe este hombre? ¿Cuál es su énfasis? ¿Qué es la prioridad de este hombre inspirado al escribir acá? Y cuando usted lee el libro de Juan, algo que usted va a aprender, de hecho, voy a hacer un entre paréntesis para decirle, el domingo que viene, en el horario de la escuela dominical, vamos a comenzar una serie de estudios excelentes para entender la Biblia y conocer la Biblia. De hecho, van a ser 2 currículos, uno detrás del otro. No se lo quiere perder. Tiene que ver con la palabra y aprender la palabra. Es una serie que usa videos y que usa interacción. Marque 9:40 del domingo para estar en la clase de escuela dominical. Juan se va a dar cuenta, y capaz que todos lo estudian también, no está interesado ni está enfocado en mantener una secuencia cronológica de los eventos de Jesús. Para Juan, el orden en que pasaron las cosas no era su prioridad. Juan lo que está enfocado es en el significado teológico, en el significado espiritual de los eventos. La resurrección, que es el contexto acá donde estamos leyendo hoy, y el don del Espíritu y la ascensión de Cristo, en la forma en que Juan lo presenta, son acontecimientos unificados, todos uno, que revelan la obra completa de Cristo. La pregunta de Juan no era si esto pasó primero, esto pasó después. La pregunta es cómo esto revela la obra completa del Señor Jesucristo. Y Juan presenta esta perspectiva, esta panorámica, en el que el final, es decir, la plenitud del Espíritu, ya está presente desde el principio, cuando Jesús sopla. Pero la secuencia del tiempo, esto es clave, no es lo que le preocupa a Juan, sino el significado espiritual, el significado teológico. Por eso este evento no es una contradicción de Hechos capítulo 2, pero ya sea un acto simbólico de lo que experimentarían en Pentecostés o una visión inclusiva de Juan, el hecho es que como hijos de Dios, nosotros somos enviados de igual manera en el poder del Espíritu Santo. Y esa es la razón del mandamiento en Hechos capítulo 1, donde Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran, ¿qué cosa? La promesa del Padre. Porque ellos iban a necesitar esto para cumplir la misión, para poder incluso dar un paso más en avance hacia la misión. Como enviados, ellos iban a recibir el poder del Espíritu Santo. El comentario bíblico Matthew Henry dice de esta manera: es fácil de entender cómo los envió Cristo a ellos. Les encargó que continuaran en el mundo la obra de Él, autorizándoles como una garantía divina, armados de un poder divino. Luego añade: con la misma autoridad con que el Padre le había enviado, los enviaba Él a ellos. Así como Él tenía autoridad incontrovertible y capacidad irresistible para su obra, así ellos la tenían, siempre en sumisión a la palabra y bajo la guía del Espíritu Santo, para llevar adelante la misma obra. Alabado sea Dios. A veces nos equivocamos, iglesia, a veces pensamos que la capacidad de impactar al mundo, de llegar a los perdidos, tiene que ver con la calidad de nuestros programas, con las estrategias que empleamos. Pero este acto de Jesús, comisionarles, enviarles y soplar en ellos diciendo: recibid del Espíritu Santo,
Santo deja claro que el recurso fundamental de los que son enviados es el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Deja claro que a quienes Cristo envía, Él les usa, y a quienes Él envía y les usa, Él los reviste de su Espíritu y les da el poder que necesitan para cumplir la misión. Hemos sido enviados para relacionarnos, acercarnos. Hemos sido enviados en obediencia y hemos sido enviados en el poder del Espíritu Santo. La gran verdad, la gran idea es que todo hijo de Dios es un discípulo de Cristo, llamado a seguir a Jesús y comisionado para llevar el evangelio a los perdidos. Que cada hijo de Dios es también un embajador, es también enviado. Últimamente, lo que más he escuchado a Junier decir, cada vez que lo saludo, viene a la iglesia, se va, nos encontramos, pero que un día lo escuche decir cuando me invita a un restaurante: estoy gozoso, estoy lleno de gozo. Ayer vino por primera vez a servir, hermanos, a la obra. ¿Cuántos de ustedes salen de aquí molidos los sábados? A ver, dígame la verdad, levante la mano. Brice explotó ayer. Salimos cansados, ¿verdad? Ahora digo, ¿cuántos de ustedes salen gozosos de mí? Bendito sea Dios. Le digo, me voy lleno de gozo. Mi vida está llena de gozo, esta mañana está llena de gozo. Déjenme decirles, no hay mayor gozo que ese, que tenemos el privilegio, la oportunidad de proclamar, de anunciar las maravillas de la salvación de Dios a un mundo que desesperadamente lo necesita. No hay mayor gozo que ese. Cada iglesia ha recibido ese encargo único, llevar el mensaje de Cristo al mundo. Dios nos ha dado el honor, Dios nos ha dado el privilegio de ser embajadores de Él en esta tierra. Usted y yo fuimos comprados por el precio más grande, rescatados por la persona más grande, para proclamar el mensaje más grande que el mundo haya escuchado. Alabado sea el nombre de Dios. Déjelo fuerte. Somos enviados por Jesús. De la misma manera que Jesús fue enviado por el Padre. Él vino a nosotros, Él se acercó. Hermanos, Él no esperó que nosotros fuéramos a Él. Él descendió del cielo, vino en forma de hombre, se hizo como uno de nosotros, habitó entre nosotros. Esa palabra habitó de Juan 1 en griego, sabe que hizo tabernáculo entre nosotros. Convivió con la gente, se relacionó con la gente, cristianos. Fue donde estaban ellos. Vino a pecadores, a cobradores de impuestos, a leprosos. Tocó a los que nadie quería tocar. Comió en la mesa de los deplorables. Reveló profundas verdades espirituales a una mujer adúltera. Lea Juan capítulo 4. Él tomó la iniciativa, lo hizo sabiendo que le iba a costar. Lo hizo sacrificialmente. Ahí está esa mesa testificando. Se despojó de su gloria, entregó su vida, porque para eso lo envió el Padre. Le voy a decir algo que en otros lugares posible no se lo diga. Pero Dios sí espera la entrega total de tu vida. La entrega total de tu vida. Quizás hubo alguien aquí esta mañana que un día tu vida estaba entregada a cualquier cosa menos a Dios. Vivías para eso. Eso era tu enfoque, la grandeza, lo que fuera. Dios quiere que le entregue tu vida totalmente. Y eso te va a costar. Eso nos va a costar. Iglesia, vivir entregados para la misión de Dios nos va a costar que la hierba se muera los sábados y que los carros la aplasten. Nos va a costar que a una persona no le guste el brócoli. Y nos lo diga en la cara. ¿Hasta cuándo brócoli? Me dijo una señora ayer. Nos va a costar esfuerzo físico, cansancio, dinero, nos va a costar.
Déjeme decir, no hay mayor gozo que encontrarte sirviendo al Señor y saber que estás siendo un instrumento de Él para tocar a un mundo que no quiere brócoli, pero que lo necesita a Él. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Voy a terminar con una historia. De niño, y está mi madre, testigo de lo que voy a decir, no se equivoque nadie. De niño siempre fui muy atrevido, fui el más atrevido, reckless, fui reckless, yo era reckless, arriesgado, intrépido, temerario. Por supuesto, siempre andaba con un parche, doctor, por donde quiera, enfermera, tuviera disfrutado conmigo. Al punto que mi apodo en el barrio cuando era niño, ¿sabe cuál era? Parchito. Un día, de esos buenos días que estaba teniendo mi mamá y mi papá, nos llevaron a la playa. La playa todavía se llama El Tiburón, imagínense. Cuando ya a mí me dicen, hey, vamos para el Tiburón, el temerario dice, hoy mato una ballena. Niño chiquitito. Llegamos a la playa y el mar estaba agitado, las olas violentas, altas, es una cosa espantosa. Así que hicimos lo que un buen latino hace en la playa. Sacamos el caldero de congrí, el fricasé de carne de cerdo. Yo sé que estoy hablando de historia antigua para algunos hermanos en Cuba, pero bueno. Y se quedaron todos con la ropa puesta, menos yo. Yo me puse mi traje de baño, mi pantaloncito de ahí, mi truza, le dicen allá. Y ahí estaban conversando y comiendo y nadie se enteraba. Terrible. Y ahí mientras estaban ellos me vieron y mi mamá empezó a darme un sermón. Mi papá me dio el sermón, mi mamá me amenazó. Mi papá me dijo, no te puedes meter en el mar. Al único muchacho que se lo dijo fue a mí. No te atrevas a acercarte a la orilla. Mira cómo está el mar, ¿ok? No quiero porque estaba acá las corrientes y mi papá era científico. Mi mamá me dijo, no te metas en el mar porque si te metes mejor no salgas. Decían que era peligroso, que había que estar loco para meterse en el agua, como estaban las olas de violenta. Pero ¿sabe? En mis oídos eso fue un reto. Eso fue un desafío. Y mientras ellos estaban ahí atragantados de carne de puerco, yo les estaba cazando el tiempo. En cualquier momento salgo corriendo y efectivamente, en un momento en que hay una ola grande venir así llena de espuma y altísima, que venía hacia la orilla, me levanté y salí corriendo y me tiré, en serio, me tiré sobre las olas, me tiré dentro del agua y cabeza, ¡pum! Y en el momento en que choqué con el agua, toda mi valentía se ahogó. Porque la corriente de retorno me empezó a arrastrar. Yo estaba cubierto totalmente por las olas y de repente ahí en mi agitación sentí unas manos que me agarraron y me levantaron y me llevaron inmediatamente a la orilla. Mi padre se había tirado detrás de mí con ropa y todo y me levantó y me sacó a seguridad. Ahora recuerde que mi padre me había advertido y mi madre lo había amenazado, que ya me habían dado el sermón. Pero imagínese que este niño intrépido, reckless, sale corriendo y se tira contra las olas del mar y que mi papá se me ha levantado y dice, mijo, no, te dije que no te metes, hazle caso, mira a tu mamá. Imagínese que mi papá hubiera empezado a darme instrucciones desde la orilla cuando yo estaba desesperada, ahogando, desesperada. Hoy no estaría haciendo el cuento. Creo que ese es el problema de nuestros tiempos. Creo que son muchas las iglesias y muchos los cristianos que están parados en la orilla, parados en la zona de confort, dando instrucciones a un mundo que desesperadamente se ahoga en el mar, en el océano embravecido del pecado y de la condenación. Estamos ahí, pero ¿sabe? Eso no fue lo que hizo
Jesús. El amor de Jesús fue arriesgado. Reckless love. Él vino y se metió en las profundas aguas para rescatarnos. Y vino a nosotros. Los brazos del amor de Dios se extendieron un día para rescatarnos a nosotros de la desesperación. Él se sacrificó voluntariamente, dio su vida, entregó su vida, como decía esa canción, para rescatarnos. El Padre le envió, Él nos envía también. Esto implica riesgo, implica sacrificio, salirnos de nuestra comodidad, implica la posibilidad de que te rechacen. Pero cuando estamos viviendo activamente nuestra misión como enviados, nos vamos a dar cuenta que no hay gozo más grande, ciertamente yo diré, no hay gozo más grande, no hay mayor satisfacción que la que Jesús mismo experimentó. Allí, por ejemplo, en Juan capítulo 4, cuando dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida, en otras palabras, a mí lo que me satisface, a mí lo que me nutre, a mí lo que me sostiene es que haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra. Alabado sea el nombre del Señor. Para quien es hijo, quien es discípulo, para quien es enviado, no hay mayor satisfacción que hacer la voluntad del que le envió y que acabes tu misión, cumplas la obra. ¿Quieres ponerte de pie esta mañana? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos, iglesia. Vamos a meternos en las aguas. Vamos a llevar el evangelio. Vamos a rescatar. Para eso el Señor nos envió. A las ciudades nos comisionó. Nos ha dado un mar, un océano de personas inmenso. Más de 100,000 personas están nadando en el mar que se llama Palm Coast, aquí en esta ciudad. Cientos de ellas vienen varios sábados al mes aquí y se están ahogando. No es para que nos paremos a la distancia y pongamos un cartel. Aquí hay un salvavidas, no es para que nos arriesguemos y vayamos, bendito sea el nombre del Señor, y paguemos el precio. Pero les voy a decir, en el momento en que lo hagamos comprometidos, nos entreguemos totalmente, no vas a experimentar mayor gozo. El gozo de hacer la voluntad del que te envió. Padre, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Soy hijo. Soy discípulo. Soy amado. Soy enviado. Soy enviado. Tú nos has dado, Señor, el poder del Espíritu Santo. Como el Hijo fue enviado para relacionarse, nosotros también genuinamente necesitamos relacionarnos. Llevarnos bien no solamente entre nosotros, es el gran testimonio. De hecho, en tu oración en su vida, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos para con los otros. Relacionarnos, para eso te envió el Señor. Allí donde tú estás, en tu centro de trabajo, las personas que Dios pone alrededor tuyo, tu vecino, seres queridos tuyos, Dios te puso ahí para relacionar, para por medio de esa relación Él actuar para producir un nuevo discípulo de Cristo. Él te envió, Él te comisionó. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias. Gracias porque también fuimos enviados para obediencia, para vivir una vida de entrega continua, de total dependencia de ti. Ayúdanos, Dios, a ser obedientes. La gran comisión es quizás la cumbre de la obediencia. Y tantas otras cosas en las que tú quieres que seamos obedientes.
Gracias, Dios, porque tú sabías que era imposible para nosotros en nuestra humanidad hacer cualquiera de estas cosas, ninguna de estas cosas. Y dijiste, yo te voy a dar el Espíritu Santo. Aleluya. Te voy a dar el Espíritu en tu espíritu. Y con el Espíritu, el poder. Con el Espíritu, la autoridad. Para que cumplas tu misión y obedezcas la gran comisión. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por nuestra iglesia. Te doy gracias por el entusiasmo en servir en tantas áreas. Pero Señor, sabemos que todavía podemos crecer más. Hablando de obediencia. Ayúdanos, Dios, a identificar esas áreas. Y quizás ahora mismo tú le estás hablando a alguien. De hecho, yo me atrevo a asegurar que estás hablándole a alguien. Estás diciéndole, en esto te mando obediencia. Obedientes a tu voluntad. No hay mayor satisfacción que esa, que hacer la voluntad del que nos envió. Padre, en el nombre de Jesús, y continuar la obra de Cristo, la que Él nos encargó. Padre, llénanos de ti y ayúdanos a serte fieles. En el nombre de Jesús. Amén y amén.